Bien como Dios, misioneros. Buenas noches. Buenas noches a todos. Qué alegría estar con ustedes aquí en esta comunidad de Medellín, a la cual pertenezco desde su fundación. Con motivo de estos 19 años, toda la localidad nos hemos juntado para compartir esta celebración y hacer una semana previa como de efemérides, de ser conscientes de lo que Dios nos ha regalado, y recordar es vivir. Entonces, lo que se ha querido es compartir cosas de la Fundación de Lazos, experiencias, anécdotas, un momento de familia. Me decía un sacerdote de Leticia, Amazonas, donde tenemos siervos en este momento, y nos decía que allá en esas zonas los indígenas tienen unas malocas o unas casas comunitarias de paja muy grandes, y donde muchas familias viven ahí, trabajan, las mujeres hacen el casabe y una serie de cosas de ellos, fundamentada en la yuca. Y la yuca, por ejemplo, tiene mucho cianuro, que es un gran veneno, y hay que hacer un proceso de purificación de la yuca para limpiarla. Claro que la yuca que nosotros comemos tiene pequeñas dosis, no alcanza a matarnos, sino a engordarnos. Rodríguez es ayucólogo. Cuando yo tenía conejos, me decía mucho cuidado con la cáscara de la yuca que mata a los conejos por la cantidad de cianuro. En fin, ellos me decían que había que hacer un curso de inducción a los misioneros para ir a evangelizar indígenas, porque en otras ocasiones los misioneros llegaban y les dijeron: ese es el colmo, no pueden vivir en una casa todos juntos, eso está mal, cada cual tiene que tener su familia, su casa. Y atacaron la cultura ancestral, antiquísima. Y resulta que en esas casas grandes, que es un rancho de paja muy fresco, levantado del piso, donde los niños corren, donde están los jóvenes, el esposo de una, la mamá, la esposa del otro, en fin, eso es una cosa ahí, todos juntos. El que manda ahí es el abuelo. Y el abuelo es la autoridad de todos. Y es el que corrige, y el que enseña, y el que enseña la tradición. Y es el que le dice a este joven: usted está bueno para la pesca, usted se encarga de pescar con este y con este. Usted está bueno para construir casas, usted es bueno para hacer cestos, usted para sembrar. Y corrige cuando hay que hacer alguna cosa, y es el juez de la comunidad. Y resulta que los misioneros los separaron, y el abuelo era por ahí ya botado, y destruyeron la cultura ancestral. Un error gigante. La tradición la conservaban los abuelos. Entonces, señores, yo ya me estoy volviendo abuelo. Y esto es una maloca grande. Entonces hay que escuchar al abuelo, y hay que escuchar a los mayores, y ver qué es lo que Dios ha querido, renovar el carisma. Todos los días entendemos un poco más a Lazos, cuál es el plan que Dios ha tenido. Y en este ir y venir, vivir a Lazos de Amor Mariano, tenemos anécdotas muy grandes y muy hermosas. Y en familia es muy lindo sentarse a recordar.
Yo me voy a sentar, que los abuelos se cansan. Recordar cosas, sacar enseñanzas de esas experiencias, de esos momentos. Y gracias a Dios, pues hay muchas personas aquí que desde la fundación que podemos hacer un compartir. Más que escucharme a mí, quiero que compartamos, porque aquí hay muchas personas que entre todos podemos recordar cosas muy lindas. Por ejemplo, yo veo a Albita por allí. Albita, ponte de pie. Es posible que haya alguien que no te conozca. Pero Albita es una persona clave en la comunidad. Y pues, no digamos abuela, pero por las enseñanzas sí. Pero Rosita no está, Rosita. Bueno, no vino Rosita, pero bueno. Yo les voy a contar, de pronto ustedes no saben que en el año 1999, que vamos a completar 19 años, yo después de mi secuestro, yo estuve leyendo durante muchos años el Evangelio, el Nuevo Testamento, de una manera pues muy intensa. Porque en el secuestro mío el Señor me dijo, déjate amar. El Señor me mostró lo que yo había amado, vi que era muy poco, lo que había amado con pureza, lo que había amado con rectitud de intención, lo que había amado de verdad, y vi que era muy poco. Entonces yo le dije al Señor, Señor, qué importante es amar. Y Él me respondió en mi corazón con una voz muy linda, y dejarse amar. Una voz hermosísima, que no se me olvidará. Y en ese dejarse amar, yo empecé a leer el Evangelio. Pero lo leía de esa forma de dejándome amar. Porque uno puede leer el Evangelio tratando de memorizar versículos o de recibir una enseñanza, pero muchas gracias, chao, cierra el libro y ya no más. No, la aproximación que yo tenía al Evangelio es encontrarme con la palabra de Dios, con Jesús de Nazaret, aquel que me habló. Es decir, que me volviera a hablar en ese Evangelio. Volver a escuchar sus palabras, volver a sentir su espíritu y su amor en el Evangelio. Entonces lo leí llorando. Y durante mucho tiempo mi vida fue alimentada a través del Evangelio, alimentando ese amor hacia Jesús. Pero algunos creerán que mi aproximación inicial en lazos de amor mariano era con la Virgen María. Es decir, que yo empecé con la consagración. No. Muchos dirán, no, es que ustedes son ¿cómo es que no te? Mariólatras. Y ustedes todo es María y tal cosa. Un momentico, el fundador empezó con el Evangelio y con Jesús. Amén. Durante muchos años. Y yo fui, entonces yo, a través de la lectura de ese Evangelio, me fui enamorando y enamorando y enamorando de Jesús. Y la lección divina y la lectura del Evangelio es para enamorarse de Jesús, para encontrarse con Él. Si no está pasando eso en ti, algo está pasando. Pero el Evangelio enamora del personaje del Evangelio. Y en eso empezó a dolerme el corazón fuertemente. Y yo no sabía por qué, pero yo leía el Evangelio haciendo la fila en un banco. Yo tenía que ir al baño con el librito en la mano, porque no podía dejar de leerlo. Antes de acostarme, al levantarme, todo era Jesús. Su amor, su palabra, sus enseñanzas, tratando de encontrarme más con Él, porque yo había tenido un encuentro en el secuestro, y a través de la palabra es una manera de dejarme amar, escucharlo a Él es dejarme amar. Entonces, un día me levanté
con un dolor muy grande en el corazón y le dije a mi mamá, mamá, ¿yo qué voy a hacer con este? Le iba a decir dolor. Y ella, y de mi boca salió la palabra, yo le dije, mamá, ¿qué voy a hacer con este dolor? Y salió, ¿qué voy a hacer con este amor? Yo dije, yo no iba a decir amor, yo iba a decir dolor, pero ¿por qué dije amor? Y dije, pues, el Señor me cambió la palabra. Y yo, ¿qué? Entonces mi mamá me dijo, hijo, ¿está enamorado o qué? Pues sí estaba enamorando, estaba enamorado de Dios, de Jesús. Suena el teléfono y una prima me dijo, ¿usted quiere darle una charla a unos indigentes? Porque me quedó mal un predicador, ¿usted les quiere hablar? Yo le dije, sí, ¿de qué les vas a hablar? Del amor de Dios. No lo dudé un segundo, del amor de Dios. Y me fui para allá a hablarles del amor de Dios. Y hablaba del amor de Dios, y a medida que yo iba hablando del amor de Dios, se me iba sanando el dolor de mi corazón. Estaba ahogado de amor y necesitaba hablar de Dios. Y yo les quiero decir a todos misioneros que nosotros tenemos que estar ahogados de amor de Dios, es decir, que la evangelización y predicar el evangelio sea un desahogo del amor de Dios. Entonces, estando allá durante varios años, unos 4, 5, 6 años con los indigentes, de los cuales yo creo que el que más aprendí fui yo. Yo le dije al Señor una vez, yo ya tenía un cenáculo con el padre Gobi en la casa de la exnovia mía. Yo me iba a casar, hice curso de ¿cómo es que se llama eso? ¿De qué? Prematrimonial y todo. Pero la novia cometió un error, me presentó la mamá. Y la mamá, una mujer muy espiritual, la conocieron ellos porque ellos tienen cenáculo, ¿es cierto que sí? Rosalena Botero, una mujer de Dios totalmente. Y ella me dijo, el día que la conocí, en una finca en Santa Fe de Antioquia, que ella me llevaba a conocer a su mamá, me dijo, yo tengo un deseo en mi corazón de hacer un rosario en mi casa. Yo le dije, yo también. Y empezamos a hacer el rosario en la casa de la suegra. Y entonces, a través, un señor, un día llegó, este señor Javier Ospina, que ya murió, llevó una vez un libro, el libro del padre Gobi, por la parte de atrás, que no tiene imagen del padre Gobi, sino que es así azulito, ¿cierto? Lo puso ahí en la mesita de noche del centro. Y yo lo cogí ese libro a ver qué, pero no le miré la pasta, no vi que era de la Virgen ni nada, sino que lo abrí en cualquier parte. Y yo nunca en mi vida había visto un mensaje de Dios, ni de la Virgen, ni nada de mensajes. Había leído el Evangelio, pero nunca había visto mensajes. Cuando yo leí ese mensaje de la Virgen, yo dije, esa es la Virgen. Está hablando la mamá. ¿Qué es esta hermosura? Y él me dijo, no, mira, esos son unos cenáculos que le habló de la Virgen al padre Gobi, y ella pide que hagamos en el listo, vamos a empezar a leer los mensajes de la Virgen aquí en este rosario. Entonces ahí pasó de rosario a cenáculo. Y entonces empezamos a meditar lo que la Virgen dijo. Y a medida que la Virgen María fue hablando, a través del rosario, la consagración a la mamá y las palabras de la Virgen, se constituye en un Pentecostés, porque es el Espíritu Santo hablando a través de la mamá, y se va encendiendo el corazón, y la consagración va haciendo una transformación en uno. El cenáculo transforma las almas, el cenáculo es una bendición. Después nosotros le cambiamos el nombre porque era muy atacado el cenáculo, y lo pusimos Hogares Marianos, para que Hogares Marianos nadie lo conoce y no saben qué es eso, pero entonces los cenáculos eran muy atacados. Pero entonces ahora nos escribió el director del movimiento sacerdotal mariano y nos dijo, tienen que hacer el cenáculo como la Virgen dijo. Bueno, está bien. Entonces ya la instrucción es hacer el cenáculo con los pasos que la Virgen dijo, sin robarle la espiritualidad
al movimiento sacerdotal mariano, que es orar por los sacerdotes y hacerlo tal cual, y no pasa nada. Muy bien. Entonces, apareció la Virgen María con el cenáculo. El encuentro mayor mío con la Virgen María fue con el cenáculo, aunque en mi casa pues ya había la Virgen María siempre y se rezó el rosario toda la vida. No es que yo estaba divorciado con la Virgen María, sino que ahí hubo una nueva faceta de la mamá. Y después de ese cenáculo, pues en ese cenáculo nosotros teníamos encuentros, nos íbamos para una finca a compartir, en fin. Ya después, bueno, ya después apareció lo de lazos, empecé a hacer el cenáculo y al mismo tiempo las primeras reuniones de lazos de amor mariano en la casa de Rosa, en el edificio Monte Carlo, aquí en Medellín, en Laureles, y ahí estaba Albita. Estando allá con los indigentes, yo le dije al Señor, Señor, yo quisiera que llevarte o predicarte o que gente que no sea esta gente tan llena de droga, porque es que allá toda esa gente está llena de drogadicción y es muy linda, pero son así medio embobados y muy difícil. Y las drogas es un tratamiento muy fuerte y en ese tiempo pues algunas personas salieron de las drogas, pero más que todo era la sanación de su alma, más no de su cuerpo, era muy difícil. Yo le dije, qué bueno que alguien llévame donde haya gente que le guste este evangelio y sean tocados. Entonces, apareció, pues, en esa época, ya que tenía pues el cenáculo, una señora llamada Ruby. Ruby es familiar de Albita, que es contigo, tía de Alba. Y me dijo, vea, hay unos jóvenes que fueron confundidos por algunos hermanos separados, algunos con temas de los protestantes, ellos son católicos, pero fueron confundiditos un poquito, tenían dudas. ¿Usted los puede atender? Y yo le dije, con mucho gusto. Entonces, mira, este muchacho te va a llamar, y me llamó el hijo de Alba. Pues, venía de Canadá, todavía tenía la lengua medio trabadita entre español e inglés. ¿Sí te acuerdas, Alba? Pero me dijo que tenía esas inquietudes, que si yo lo podía atender. Le dije, sí, el miércoles en la casa, en el cenáculo que queda en tal parte. Allá fueron él con su hermanita, con su primo David White, con Alba, Rosita y unos primos. Y en ese día venía una vidente de Chile, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces había 140 personas en esa casa, una casa pequeña, pero había 140 personas. Y entonces ellos llegaron, entonces yo me salí del cenáculo, yo dirigía el cenáculo, yo me salí del cenáculo allá con la vidente y me fui a atender a los muchachos. Y les resolví las preguntas que ellos tenían en el garaje del frente. Después, cuando les resolví las inquietudes un poquito, yo les dije, yo les quiero dar la bendición de la Virgen. Y bueno, y les di la bendición y luego los vi tan interesados y les dije, ¿ustedes quieren que hagamos un grupito de oración? Me dijeron, sí, muy bueno, muy bueno. ¿Y dónde? Pues les dije ya al final, ya cruzando la calle, ya para irse, para despedirse, y en la mitad de la calle le dije, ¿ustedes no quisieran que le hiciera un grito de oración? Entonces, ¿y dónde lo hacemos? Entonces Rosa, que estaba ahí, dijo, pues en mi casa, en el salón social, el portón de San Carlos, ahí en el salón social. Ah, bueno, ¿cuándo? Ah, pues el viernes, listo. Y ese viernes era 16 de julio del año 1999, por eso la advocación de la Virgen del Carmen no fue buscada, sino que yo no sabía qué día era, y fue el 16 de julio, por eso la vocación de nosotros es la Virgen del Carmen. Y ahí empezamos con Mañita, yo empecé pues a enseñar lo que sabía, rezábamos el rosario, y ese grupito
yo empecé a enseñarles temas de todo tipo, de nueva era, y había muchos muchachos con piercing y con peinados raros. Yo le dije, nada de eso, a la Virgen no le gusta todo eso. Y eso fue una purificación de esos jóvenes, porque ellos empezaron llamando los compañeros de colegio, amigos y todo. Y eso se fue creciendo, se fue creciendo. Ya la administración del portón de San Carlos nos dijo, ustedes, ¿qué es toda esa cantidad de gente? No me van a dañar los ascensores. Así fue, ¿cierto, Albita? Van a dañar los ascensores. Y entonces, no, aquí no se puede volver a hacer el grupo. Ahí estaba Cristian, que es misionero de Lazos, y su esposita Milena. ¿Están aquí? ¿Ah? Míralo aquí. Ponte de pie, Cristian. Ven para acá, Cristian. Pero es muy lindo contar esta historia, cómo fue todo, porque tenemos las personas que vivieron eso. Las personas que vivieron eso están aquí. Y eso es muy lindo. Entonces, de esos primeros grupitos en el portón de San Carlos fue Cristian y la mamá de él. ¿Quién más, Tato? De tu familia. No, tus hermanos. ¿Ah? Sí. Otra prima, creo, hija de otro tío mío, pero ellos fueron muy poquitos, pues fueron como las 3, 4 veces y ya. Bueno, el grupo empezó pequeñito, pero ahí estaba Cristian. Y hubo un tema que a nosotros nos encantó, porque la Virgen María en el Padre Gobi lo decía y todo, y nos empeliculó de una manera impresionante, que es el tema del final de los tiempos, ¿te acordás? Pero fuerte. Con la consagración. En la consagración. Empezamos nosotros veíamos la consagración, nos consagrábamos todo, porque la Virgen María pedía la consagración, y nos consagramos con un grupo por allá de Itagüí, con otra gente nos preparó, con este señor Echavarría, Milagros Echavarría, y una gente muy buena, nos preparó bien. Y el tema del final de los tiempos nos empeliculó mucho. Y vino un señor de Manizales, un ingeniero, en un diciembre a mi casa, ¿cómo era que llamaba? Fabio Jaramillo, un ingeniero que tenía unas empresas de ingeniería muy fuertes y se retiró del todo para dedicarse al conocimiento del fin de los tiempos y todo, un apóstol impresionante. Y ese hombre manejaba la Biblia con una propiedad de todos esos textos de la Biblia del final de los tiempos impresionante. Y nosotros quedamos, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde nos vamos a ir a esconder, hermano? Porque esto ya se acabó. Quedamos pues, Dios mío, bueno. El hecho es que después de esa conferencia y todo, Cristian, ahora le voy a dar el micrófono a él, se va para Granada, porque ellos son de Granada, con todo ese tema, y se encontró con Wilson Tamayo, que tenía 15 años. Y bueno, ya ustedes, el micrófono es de ustedes dos, cuenten a ver la historia de la conversión de Wilson. ¿Qué, como Dios? Bueno, no, los inicios sí fueron muy bonitos, porque yo también, pues poco de fe, la fe tradicional que le enseñaron en la casa, pero nosotros ni íbamos a misa, ni rosario. De hecho, por ejemplo, Germán y Wilson, que yo siempre he tenido más empatías con Germán, con el hermano de Wilson, y Wilson, de hecho, pues lo hacíamos siempre con un lado, y Nelly, no sé si Nelly está por ahí. ¿No vino Nelly? No. Yo me acuerdo que una vez nos castigó a Germán y a mí, que porque salíamos y no le perdíamos a Wilson, porque él siempre se nos pegaba. Entonces... Tenía paperas. Ah, sí, y sí, me sí. votaron. Desde eso tengo el tic nervioso. Entonces, no, nosotros empezamos el grupo y fue un proceso muy bonito, como dijo Rodri, se daban temas de todo, empezamos con el estudio pues como de los evangelios, de los evangelistas, temas de nueva era, del pecado, pues algo como muy general, no había una estructura, siempre llegabas como con un tema nuevo, y fue muy bonito porque poco a poco... Todavía llego con un tema nuevo siempre. En estos días, en un viaje a Buenaventura, me puse a recordar 40 temas que sirvieron para enamorarnos, para la espiritualidad inicial de Lazos, que se los quiero entregar en estos días. 40 temas para hacer espiritualidad.
como decís, de un tema nuevo, del pecado, de Faustina Kowalska, de todas esas cosas, ¿cierto? Bueno, entre ellos María Valtorta y en fin, bueno, sí. Entonces, no, yo seguí yendo al grupo los viernes y muy constante, pero éramos muy poquitos. Resulta que mi mamá también tuvo un proceso de conversión muy bonito y en la conversión de ella fue con una confesión que le ayudó a hacer Rodri con el folletico del examen de conciencia, muy conocido pues por todos. Y mi mamá fue de hecho como la que me siguió como empujando, pero nunca me obligó, sino que yo siempre iba al grupo los viernes, pero hasta ahí. Y en un diciembre, eso fue como un 30 o un 31 de diciembre, yo no me acuerdo, que mi mamá te llamó a pedirte que le ayudaras con un caso con una prima. Y vos le dijiste que no podías porque estabas haciendo la consagración y nos invitaste a tu casa. Y me voy a volver un poquito. Yo antes a Granada, yo iba cada 8 o 15 días, porque yo tenía pues como el grupito de amigos allá, con Germán, con otros amigos pues de Granada. Sí, Wilson. y yo en ese periodo dejé de ir a Granada, en el periodo de la consagración dejé de ir a Granada. Y una vez hablando con ellos me dijeron, ¿usted qué le pasó? ¿Por qué no volvió? Y les conté que estaba haciendo un estudio pues muy chévere de la Virgen María, que cuando fuera pues les iba a contar. Entonces no, hicimos la consagración, vino este señor Fabio Jaramillo, el señor Fabio Jaramillo pues todo un día desde las 8 de la mañana como hasta las 9 o 10 de la noche estuvimos derechos y todos así todo el tiempo, y con el final de los tiempos, y uno pues joven y todo, en peliculado, que esto ya se iba a acabar. Entonces yo me acuerdo mucho que Sebas decía que no, que ya para qué iba a estudiar, que ya para qué iba a estudiar si esto se iba a acabar. Entonces no, yo siempre he sido como un temperamento más tranquilo y yo dije pues no. Pues, sí, eso era... Que llegaban como a las 3, 4, 5, 6 de la mañana y yo, ¿qué son estas horas? Más estábamos evangelizando. Y el estudio, ¿a qué horas vas a ir a estudiar? Es que no, yo ya me baño y me voy, pero además eso es lo mismo, el mundo ya se va a acabar. Sí, así era, no, y literal. Y no, yo de pronto era como un poquito más tranquilo, pero no sí, pues muy... Eso nos tocó bastante pues en nuestra conversión. Entonces, bueno, hicimos el proceso de la consagración y fui a Granada. Wilson es el que sabe las fechas, yo no me acuerdo de fechas. Yo fui a Granada, creo que fue en abril. En abril, y llegué como a las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, pues yo no me acuerdo. Y empecé, desde que llegué, empecé a contarles como todo ese proceso que habíamos vivido en la consagración y a contarles el final de los tiempos a Wilson. Y Wilson, que no es empeliculado ni nada, entonces él seguía y no, ¿y qué más? ¿Y esto por qué? Y que no sé qué. Entonces yo tenía como todo, tenía muy fresco. Yo ahora pues me acuerdo muy poco de todo eso que hablamos. Tenía todo eso muy fresco, entonces yo no decía, no, es que mira que en tal parte dice esto, que los sellos, que las 7 cabezas, que yo no sé qué, que esto, y él era así, y qué más, y que no sé qué, y pregunte, y nos quedamos toda la noche hablando de estos temas, de la consagración. Entonces él, no, yo me tengo que consagrar, yo tengo que buscar a alguien que me haga la consagración aquí en Granada, que no sé qué, y había pues la personita que estaba haciendo consagración allá, pues como por gracia de Dios, y no, y ya el resto ahí... Ángela Giraldo, que es misionera en Cali en este momento. No. Un Ángela Giraldo convertido. Bueno, pero una persona, entonces, Cristian le habló de la importancia de la consagración, que la consagración era el refugio para el final de los tiempos, y de hecho lo es así. Pero entonces Wilson empezó a consagrarse y gracias a Dios había ese apóstol tan maravilloso y Wilson quedó muy bien preparado por ella. ¿Cuántas personas te prepararon? ¿Eras tú solo o con quién más? No, Eran 15 personas. Entonces, ahí le pasó a unas 10, 12 personas en Granada, pero entonces, haciendo la consagración, Wilson sí iba a Medellín los viernes al grupo. Y ahí fue donde yo me encontré con él por primera vez, y yo quiero que Wilson comente cómo fue eso, cómo fue ese encuentro conmigo, qué viste en Rodrigo,
tenía pelo negro, ¿cierto? Qué pena, como un paréntesis y como resaltar algo que lo que hace Dios en nosotros, pues, a pesar de nuestras debilidades, y que Lazos al inicio pues uno decía que servidor, que misionero y que vamos a ir a evangelizar y todo, porque no, todavía no, nosotros íbamos a evangelizar pero con Rodri porque él era el que evangelizaba, uno lo iba y lo acompañaba allá y rezaba un rosario, intercedía y todo, pero hasta ahí. Pero mire qué bonito que Dios lo usa a uno como instrumento, uno sin la más mínima intención, porque yo no fui como con la intención de que, ay, voy a convertir a Wilson o a Germán, no, simplemente pues fue algo muy natural, muy bonito, y a través de eso como de tan recta intención y de tan, pues no sé, como tan natural que se dio pues como esa conversación y salir pues como todo el proceso que tuvo Wilson de conversión y todo lo que ha significado eso para la comunidad. Eso yo lo pienso mucho y yo digo, Dios desde el principio nos ha querido misioneros a todos. Ayer nada más teníamos un retiro aquí de misioneros y decíamos que hay muchas formas de predicar, que no necesariamente tiene uno que parar con un micrófono a predicar, sino que es hablarle a una persona de Dios y eso es evangelizar. Entonces desde el principio nosotros fuimos misioneros pero como sin querer. Sí, fue como algo muy, muy natural que Dios como que iba inspirando y ya pues obviamente después sí se fue como estructurando todo. Logré superar el trauma de que siempre me votaran. A ver, toda la vida he sido muy apasionado, será mi temperamento sanguíneo colérico. Yo me acuerdo que me metí a los Scouts y a los 15 días tenía como 30 especialidades, ya me había leído todos los planes de adelanto, ya había hecho todo un campamento con palillos y me sabía todos los nudos, el llano rizo, el ballestrinque, el no sé qué, el nudo llano, todo eso, y siempre como que me metía a las cosas con mucha pasión. La fe, pues es que en Granada era muy difícil ser ateo. A ver, yo nací en Granada, nos vinimos a vivir a Medellín, más o menos hasta los 5 años. De los 5 a los 10 años viví en Cali. ¿Hay algún caleño acá? Yo viví en Cali de los 5 a los 10 años y a los 10 años regresamos a Granada de los 10 a los 15 años. Ya desde los 15 en adelante vivo acá en Medellín otra vez. O sea que esto me tocó, digamos, ese periodo de adolescencia, preadolescencia, adolescencia, me tocó en Granada en un ambiente muy sano, en una familia católica tradicional, pero con un ambiente muy favorable a la fe. O sea, yo jamás escuché a mis papás criticar la iglesia, jamás escuché a mis papás hablar como contra la fe, contra los dogmas, la moral. No, simplemente escuchaba las ideas de mis compañeros, de los profesores, y empecé a perder la fe y empecé pues a leer cosas y empecé a como alejarme progresivamente de Dios. En ese momento llega, yo recuerdo que Tato iba mucho a Granada, él había dejado de ir, pero la última vez que fue antes digamos, del día de mi conversión, del inicio de mi conversión, fuimos a la iglesia, nos mandó el abuelito, entonces yo le dije, cuidado entras que te quemas. Esa era la referencia moral que tenía yo de mi santo primo. Le dije, cuidado entras a la iglesia que te quemas. Y él me dijo así como que, uy, no hermano, imagínate que yo hice un examen de conciencia y eso me tiene muy tocado. O sea, yo no le entendí ni forro, o sea, ¿qué? Bueno, yo dije, ¿será que está volviendo evangélico? No, pues no hice caso. Porque el cambio de Tato, a diferencia del mío, que fue un cambio de la noche a la mañana, el cambio de Tato sí fue muy progresivo. O sea, Tato fue dejando algunas cosas. Entonces, pero ya él venía como tocado, la gracia estaba como trabajando en él había dejado de ir a Granada a conquistar niñas allá, el citadino. A esa parte no la cuenta Chimbenguenchón. Acá nos vamos a sacar los trapitos al sol todos, amigo. Espero que Mile no esté acá. Muy bien. Por eso no la trajo. Entonces,
Tato llega el 29 de abril del año 2000. ¿Por qué lo sé? Porque en la semana en que empecé mi proceso de conversión, escribí un cuaderno que todavía tengo conmigo, donde escribí mi testimonio de conversión a los 15 años. Todavía tengo ese cuaderno. Entonces puse las fechas de cada cosa que me iba sucediendo, de cuándo fue mi primera confesión, en fin. Nos sentamos a hablar como desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Más o menos fue la conversación. Y la conversación se dio de manera espontánea. Estábamos Germán y yo, y Tato empezó a hablarnos, a contarnos, nos empezó a hablar de las apariciones marianas, nos empezó a hablar del tema de los últimos tiempos, de todo. O sea, eso fue un retiro en 11 horas. De todo. O sea, eso fue apologética, nueva era, eso a poco pues prende un fosforito y me hace la fogata ahí. Eso fue una cosa de locos. Entonces yo era como muy impactado por todo lo que estaba escuchando. A mí el tema del fin de los tiempos todavía me apasiona mucho. O sea, yo, de hecho, acabo de dar la charla de últimos tiempos y apariciones marianas en la consagración. Ahora, pues, hace nada. Y este tema, pues yo siempre he tenido como no sé si la intuición de que de verdad nos va a tocar la segunda venida del Señor. O sea, siempre he tenido como esa intuición. Y esto lo sabemos hace 18 años, 19 años. Y el deterioro moral que la sociedad ha tenido en 19 años, o sea, la descristianización, la secularización, no nos alcanzamos a imaginar. O sea, uno no se hace una idea de lo que está sucediendo. La gente creía que el fin de los tiempos iba a ser una debacle nuclear, de guerras, pero la debacle está sucediendo es moralmente. O sea, hace 19 años, bueno, los retiros empezaron como 2, 3 años después, o sea, hace 16 años, por una persona con inclinación homosexual que iba, hoy van 15. Por un drogadicto, hoy van 20. Pero no estoy exagerando, Rodri, o sea, pero se los aseguro. Por un divorcio, hoy van 10. Es decir, o más, no, digamos que por 1, 10. Entonces, si antes iban 4, pues hoy van 40. O sea, es una cifra verdaderamente escandalosa. Hace 19 años hablar de la homosexualidad y señalarla como un pecado claramente consignado en las Sagradas Escrituras y en el Catecismo de la Iglesia Católica era aceptado por todo el mundo. Por todo el mundo. O sea, hace 19 años el tema de ideología de género era impensable. El tema del homosexualismo cultural al que hemos llegado ahora, impensable. El tema del aborto, impensable. Hace 19 años, si hubieran intentado el aborto en Colombia, hubiera sido 95% no. Pero hubo un transbordo ideológico inadvertido. O sea, a lo largo de estos años, no nos hemos ido dando cuenta cómo nos han ido lavando el cerebro y cómo las nuevas generaciones están todas adoctrinadas. Todas adoctrinadas. Ustedes vieran, ayer logramos ser tendencia, ¿fue ayer o antier? Ayer, con Salvemos las Dos Vidas, porque estaban en Ecuador en un debate pro vida, en Argentina está el tema caliente. Señores, y los peladitos adolescentes millennials que me escribían tratando de rebatir los argumentos, desde argumentos puramente emocionales, pero son niños de 17 años, 18 años. O sea, es una cosa absolutamente increíble cómo esta nueva generación se ha descristianizado, se ha relativizado. Hoy, en esa época nosotros hablábamos de una infiltración masónica en la iglesia, de la que se habló mucho y de la que hay pues, pruebas suficientes. Es que hoy no se necesita infiltración. Hoy no se necesita infiltrar las estructuras. Las estructuras ya que fueron infiltradas, hoy están ideologizadas. Y antes estábamos hablando de gente malintencionada que se infiltraba a instituciones para corroer la fe cristiana. Hoy no, señores. Hoy la gente de muy buena intención tiene principios corrosivos que están acabando con las instituciones católicas. Por todas partes. Está deteriorada la fe, minada la fe. O sea que yo sí creo, honestamente, porque esto nunca había ocurrido en la iglesia. En la iglesia había ocurrido males morales los que quieran. O sea, papas pecadores, con hijos, o sea, crisis a nivel moral, pero a nivel doctrinal, un relativismo como el que estamos viviendo hoy, que te confiesas con 10 sacerdotes y los 10 te dicen cosas distintas. ¿Les ha pasado o no? 10 te dicen cosas distintas. Eso nunca había pasado en la historia. Entonces,
Yo sí creo que nos encontremos en los últimos tiempos, es una opinión muy personal. Yo sí creo que la situación está en un punto de no retorno. O sea, que veremos lo que dice el Catecismo en el numeral 675 y es la gran tribulación de la iglesia. Y esto nos debe animar a lazos. Eso es un largo paréntesis antes de seguir con el testimonio. Pero créanme, o sea, yo tenía que decir esto porque esto fue lo que me tocó a mí. Eso nos debe animar a nosotros a trabajar sin descanso. Como dice la oración de los Scouts, a combatir sin temor a las heridas. O sea, nos debe animar a ser intrépidos, a arriesgarnos a caernos. A ser capaces, muchachos, de verdad, de trabajar sin pensar, bueno, pero es que hay que reservarnos un poquito para nosotros. No, señores, San Pablo tenía esa sana tensión escatológica, esa sana tensión de los últimos tiempos que les llevaba a trabajar creyendo que ya venía el Señor. Y es una cosa que Lazos tiene. Lazos no es un movimiento misticista, no es un movimiento pues de que estamos buscando catacumbas para meternos debajo de la tierra, pero sí es un movimiento que mantiene una tensión de, bueno, a ver, hay que trabajar como si ya viniera el Señor. Y hay unos signos que, Dios mío, apuntan a que podemos estar muy cerca de la segunda venida del Señor. Por otra parte, esto lo creyó también San Pablo, lo han creído a lo largo de toda la historia, pero eso mismo ha servido como aliciente y como motivo para evangelizar. Sin embargo, bueno, si hay motivos hoy, hay profecías hoy, que tenemos circunstancias para que se cumplan como nunca en la historia se habían cumplido. ¿Quién como Dios? Tato me hace un retiro completo, yo le digo, me acuerdo sentado ahí en la cama contra la pared de mi habitación, me pasó como una gracia extraordinaria en ese momento, yo recuerdo era como que me saliera de mí mismo, yo no sé cómo describir ese momento, yo le dije, hermano, bueno, pero ¿qué debo hacer? O sea, esto es como muy difícil, o sea, la conversión, porque Tato me hablaba de misa diaria, rosario diario, ayuno cada 8 días, yo decía, pero es que a duras penas yo iba a misa cada 8 días, rezaba el rosario cada nunca. No, la confesión, nada que ver, alejándome más bien de la iglesia. Tato me dijo una frase sencilla, pero para que se den cuenta que no es la retórica y no es la pomposidad de la frase, sino la fuerza con la que vaya acompañada, la fuerza de la gracia. A veces uno dice, ¿qué le voy a decir a esta persona que ya no sepa? ¿O qué frase voy a decir así? Pues, no, pues ¿qué va a pasar? Creo que Tato jamás imaginó que esa frase fuera a lograr tanto en mí. Tato dijo simplemente, hermano, lo que para vos es imposible, para Dios es posible. Eso pues es sentido común. Eso no me dijo un gran descubrimiento, pues. O sea, como que el agua moja, o sea, me dijo así como que... Sí, o sea, si Dios es Dios, para Dios es posible y para mí es imposible. Pero esa frase me envolvió. Esa frase me dio como la seguridad interior de sí, debo cambiar de vida, debo cambiar de vida. Tenía 15 años y ni un solo pelo en la barba. O sea, era de verdad un niño. Tato me dijo después, te doy la bendición de María Auxiliadora. Bueno, no sabía qué era eso, cómo me hago. Me puse las manos así, la bendición de la Virgen, ¿no? La bendición de la Virgen, puse las manos así, me dio la bendición, caí en descanso en el Espíritu, no sé ni cómo. Todavía me pregunto si Tato me empujó, es una cosa que... No, nada, y caí en descanso en el Espíritu que nunca había experimentado en mi vida. No sentí propiamente nada en la bendición, más que tranquilidad. Cuando me levanté de la bendición y me senté ahí en la silla, acá estaba nuestra habitación, una habitación contigua en una instancia inferior, era pues como la salita del computador, y después salía uno ya a la sala y al comedor. Entonces yo me bajé ahí a la salita del computador, y me senté, y ahí me ocurrió una cosa que me ha ocurrido una vez en la vida, que yo no sé si en esa época le conté a Tato. Es lo único que me ha ocurrido así como místico. La parte de los estigmas, es esto, lo único que me ha ocurrido como místico. Es una broma lo de los estigmas, por supuesto. Yo me sentía como en la iglesia de mi pueblo de Granada, como en la Eucaristía, el sacerdote estaba en la doxología. Yo no sé por qué sabía que estaba en la doxología, que en esa época no sabía cómo se llamaba, por Cristo, con él y en él. Y yo como que desde la hostia miraba lo que sucedía en la iglesia. En la iglesia yo veía como unos demonios muy parecidos. ¿Se han visto la película El Gran Milagro? Igualitos a eso. O sea, yo cuando vi la película, yo no me acuerdo con quién estaba, yo le dije, eso fue lo que yo vi. Y esa película salió, pues, 14 años después. Pero eso fue lo que yo vi. Demonios así en una iglesia
en penumbra, los demonios molestaban a la gente, la distraían, no había mucha gente en la iglesia. Gracias, hijo. Y entonces, no había mucha gente en la iglesia. En la parte superior izquierda de la iglesia vi como unos demonios de lujuria se manoseaban entre ellos de una manera repugnante, y es que ahí íbamos los jóvenes del pueblo, los adolescentes, con las muchachas que nos gustaban, a pistearlas, a abrazarlas en plena misa. Entonces yo entendí muy bien eso. Veía a la gente distrayéndose, veía una penumbra, de repente comenzó mi mirada a subir. Era mi mirada, no era, yo no tenía cuerpo, era como una cámara, ¿no? Subía desde la parte superior de la iglesia. Vi todo en penumbra y unas luces que se encendían, unas pocas luces. Vi una al lado derecho, la nave derecha, mirando hacia el atrio, la nave derecha, y empezó a hacer como un zoom in, o sea, como un acercamiento, y me di cuenta que la luz era una persona de la que emanaba la luz. En ese momento, mientras más me acerqué, la persona levantó la mirada y era yo mismo. Y en ese momento reaccioné, estaba llorando, no le dije nada a nadie, estaba como impactado, no entendí nada, no comprendía qué era lo que estaba sucediendo. Años después tuve que ir entendiendo que en medio de una iglesia que está oscurecida, en tinieblas, nos tenemos que esforzar todos por ser luz. Y el demonio nos está atacando durísimo, durísimo. Y el centro es la Eucaristía. Y la Eucaristía es la única que puede iluminarnos para que seamos luz. Pero en esa época no comprendía yo mucho. Pablo saluda. Muy bien. Ese es el saludo mágico. Se lo acaba de inventar. Bien. Entonces, señores, ahí fue. Tato me dijo, después de todo eso, me dijo, un examen de conciencia. Hice el examen de conciencia en computador, muy sofisticado. Todo el examen de conciencia, como 4 páginas de computador. Eso fue, claro, yo me seguí derecho, eso fue de una. Y me fui a confesar a la iglesia, fue a buscar un sacerdote. O sea, cualquier padre de la parroquia me servía menos uno. O sea, había uno, no, el padre era medio, no me gustaba mucho, Y fui, y el único que estaba era ese. El único. Pero no les miento. Entonces yo dije, bueno, pues, ¿qué más da? Me confesé con él. El padre, con mucha intuición, me dejó leer todo el examen de conciencia. Después agarró las hojas, las rasgó y me dijo, ¿puede volver a leer? Yo no entendía el símbolo. Yo le dije, si me presta cinta, yo la puedo pegar y vuelvo a leer. Botó unas a la basura y me dijo, ahora de estas. Le dije, no, padre, es imposible. Le dijo, así, cuando yo te absuelva, será imposible que Dios recuerde tus pecados. Y no lo quería. Yo dije, Dios mío, me absolvió. ¿Qué sentí en ese momento? Nada. Nada. De verdad. Ya, no piensen que sentí una paz y una alegría. Nada. Por si acaso les ha pasado a ustedes que al inicio de su conversión o llega un momento donde no sienten nada, eso me pasó a mí, no sentí nada. Llegué a la casa como preguntándome, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué cosa tan rara? O sea, anoche estaba como con esa motivación y se supone que me iba a confesar, iba a sentirme liberado. ¿Y qué me pasó? Nada. Me senté ahí en una salita que teníamos. Llega Germán, mi hermano, y me dice, ¿qué hubo? Y me tiró un libro. No sé por qué tenía ese libro. Era un libro con la carátula del Espíritu Santo. La carátula del Espíritu Santo, me acuerdo muy bien, era el vitral que se encuentra en el ábside de San Pedro. Creo que ese es de Bernini, es una obra, pues yo en esa época no sabía qué era, pero vi el Espíritu Santo ahí y cuando lo vi me puse a chillar lo que no había chillado en mi vida. No tengo la menor idea qué pasó. Ahí es donde uno ve que no son propiamente nuestras acciones. O sea, Germán no tenía la intención de nada, creo que él ni se dio cuenta de lo que hizo, pero es la acción de la gracia siempre la que se encarga. Me puse a llorar, yo no entendía por qué lloraba y yo sentía que el Señor me decía, ya te perdoné. Ahora te tienes que perdonar tú. Te tienes que perdonar tú. Entonces yo, bueno, me perdono,
hice mi proceso de duelo, de perdón. Hice, o sea, como un retiro, o sea, fue prácticamente un retiro. Al día siguiente mi hermano me llevó a la Eucaristía y en la Eucaristía me dijo, yo me postré, dijo, no, cuando está el Santísimo tienes que mirarlo. Y yo dije, ¿el qué? Dijo, el Santísimo. Y yo dije, ¿qué es eso? Y me mostró. Y yo dije, oh, qué cruz tan linda, ¿cómo llaman al Santísimo? A esa cruz Santísimo. Yo empecé a mirar una cruz, yo, qué cruz tan hermosa, oh Santísimo, le empecé a hablar a la cruz. Oh Santísimo, que no sé qué, Santísimo, Santísimo. Yo estaba seguro que la cruz era el Santísimo, ¿no? Ya había hecho la primera comunión, pero no tenía ni idea. Entonces le dije, bueno, ¿por qué le llaman Santísimo a esa cruz? Me pegó un calvazo con todo el cariño de mi hermano, un calvazo de esos de hermano mayor que son bien cariñosos ellos. No, la hostia, la hostia. Eso es Eucaristía. Entonces yo, ya entendí. Señores, por primera vez entendí que en la hostia estaba Jesús Eucaristía. O sea, miren que es lo que le pasa a un ejercitante en el retiro. Le estaba diciendo cariñosamente a mi niño que no moleste. Muy bien. Fue todo un retiro de conversión en esos días. Hay un adagio que dice, pueblo pequeño, eso es Granada. Eso es Granada. Yo salía en dramatizaciones, yo en el colegio dramatizaba de Cristóbal Colón, yo soy Cristóbal Colón, partí del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 al mando de 3 carabelas. Yo estaba en todas las dramatizaciones, estaba en ping-pong, estaba en basquetbol, estaba en fútbol, en todo era malo, pero estaba en todo. Teatro, piano, bueno, entonces yo a partir de ese momento me empecé a salir de todo y conseguí un extraordinario grupo de amigas, las viejitas de la iglesia. Las viejitas de la parroquia se volvieron mi grupo de amigas, porque eso fue en abril, empezaba el Rosario de Aurora. A las 5 de la mañana nos íbamos a rezar el rosario, a las 4:30 me levantaba, me bañaba con esa agua helada. Ustedes saben que en Granada el agua es peor que en Guarne. Allá los pajaritos no cantan, sino que tosen por la mañana. Es tremendo. No me importaba y me iba al Rosario de Aurora a rezarlo con ese entusiasmo. Y claro, las viejitas veían un niño de 15 años, me cogían el cachete, me decían tan lindo, y ahí que me voy a presentar a mi nieta, nunca me las presentaron. Y me iba para la iglesia, terminaba el rosario, la Eucaristía, eso era antes de ir a clase. La clase creo que empezaba como a las 7 de la mañana que entrábamos a clase. Y después otra vez salía, cuánto grupo de oración me encontrara, cuánta obra de caridad me encontrara, averigüé por todas partes la consagración, nadie me daba razón, hasta que una vez hablando en un grupo de la consagración, ¿quién sabía qué era la consagración? Una persona me escuchó, dijo, yo conozco una señora que consagra, que prepara para la consagración. Entonces, a ver, ¿dónde está? Y me fui y la conocí, Angelita, que hoy es misionera del movimiento, hoy es misionera en Cali. Ella fue la que nos hizo a Germán y a mí la preparación para la consagración. La hacíamos 2 veces a la semana, martes y jueves. Era como de 3 a 5 de la tarde. Era intensa. Era no había totus tus, era con un librito pequeñito, con la esclavitud mariana, con ese librito de preparación para la consagración de los padres monfortianos españoles, que es una virgencita que está mostrando como el corazón, chiquito. Hicimos todo ese proceso de preparación, pero claro, yo empecé a vivir la misa completa de rodillas, porque yo dije, si aquí está Jesús, yo me ponía de rodillas, apenas entraba a la iglesia, caminaba de rodillas hasta la banca, me daba ahí de rodillas, después de rodillas me iba a comulgar, así de rodillas caminaba, me iba a comulgar, porque yo dije, pues si acá está Jesús, pues yo tengo que arrodillarme. Y además, estando de rodillas contra las columnas del templo, pues como un tic, empezaba a hacer así. El chisme en el pueblo es que el hijo de José Carlos se enloqueció y se está dando de golpes contra las columnas del templo. Ahí sigue Tato. Yo llegaba... Yo ya no iba tan periódicamente a Granada, pero una de esas veces que fui, yo no me acuerdo quién me dijo
que Wilson se estaba dando contra las columnas de la iglesia y que se estaba enloqueciendo y que no sé qué. Y yo, ay, hijo de madre. Y yo veía que José Carlos y Marta Nelly me miraba como rayado. Yo, ay, no, 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 qué pena, qué creerán, que yo les vine a enloquecer aquí al muchacho. Entonces yo ya iba con pena donde mi tía. Yo ya, pues, mi abuelita vivía en el segundo piso y ellos vivían en el primero. Y yo cuando iba a Granada, pues yo amanecía en cualquiera de las dos partes. Pues la mayoría de las veces amanecía era, pues, en la casa de ellos. Entonces, yo a veces no me quedaba amaneciendo allá porque me daba pena porque ya me miran como raro, como que ya, no, este muchacho, quién sabe qué le habrá dicho a Wilson y véalo ya como lo tiene loco, no sé qué. Entonces, yo le dije a Wilson, yo, hey, Wilson, ¿qué pasa, hermano? ¿Usted qué? Pues, ¿cómo hay que estar dando golpes contra las columnas? Que no sé qué. Entonces, él, no, ¿cómo así? Entonces ya me explicó, pues, qué era lo que hacía y yo, no, pero mucho cuidado, hay que tener mucha prudencia porque él, pues, es medio imprudente. Entonces sí, con esos actos pues que de rodillas a la misa y sobre todo en un pueblo pues eso escandaliza. Entonces yo le dije, no, tranquilo hermano, con más prudencia, hay que ser testimonio, no podemos escandalizar, toda la cosa. Pero pues él ahí como que le bajó como la intensidad, pero igual siguió haciendo como sus locuras. No le bajé, las empecé a hacer ocultas. Prudentemente. Las de cachirulos. ¿Aló? Ok. Que es que por todos los lados era una locura. A David le dio también por hacer lo mismo de estar siempre arrodillado y cuando iba a comulgar, entonces él se arrodillaba, pero además creo que se confesaba como todos los días. Entonces, el padre Santa Teresita una vez nos llamó y nos dijo que habían un par de muchachos que eran como medio atolondrados, o que algunos muchachos que él nos recomendaba que los lleváramos donde el psicólogo. Y de penitencia David le colocó que no se podía volver a arrodillar cuando fuera a comulgar. Y a nosotros nos dijo que bienvenidas a la parroquia, pero que si nos llegaba a ver de verde cachirula, inmediatamente nos botaba de la iglesia. Cachirula era el manto. No sé por qué le decían así, todavía no, ese neologismo no lo ha definido la RAE. Bien, entonces, estaba en los golpes en la cabeza, sí. Eso era una locura. Mi papá no me decía nada, mi mamá tampoco, pero muy preocupado, mi papá fue y habló con el padre Clímaco, con un sacerdote. A decirle, padre, hombre, pues revise a mi niño, a ver qué le está pasando, o sea, a ver, pues, como qué tanta culpa tiene, o porque mi papá... Claro, yo me mantenía postrado, no sé cómo no rayé el piso con esto que tengo al frente. Mantenía postrado, y me acuerdo, yo no sabía que mi papá lo había mandado, mi papá muy prudente, en vez de decirme a mí o atacarme, se me acercó el padre. Yo estaba ahí orando, estaba ante el Santísimo, estaba postrado, 15 años. Me toca el padre y me dice, hijito, ¿te pasa algo? Me lo hice con solemnidad y le dije, sí, padre. ¿Qué te pasa, hijo? Y yo, que por fin soy feliz. Le dije al padre. El padre dijo, sigue rezando. Este voy a contarle a mi papá, ¿sí o no? ¿Se puede contarle a mi papá? Porque a contarle, a ver, papi, venga. Pues contemos toda la historia acá. Evite contar, papi, la parte donde descubrí que tenía axila olorosa. ¿Qué como Dios? Bueno, para mí, pues, católico, apostólico, romano, pero de todas maneras, pues, de misa y rosario diario, que no ha faltado. Una vez estaba yo no había. Esa noche como que sentía que hablaban. La señora me dijo, mi amor, ¿qué pasará? Me quiero muchachos. Eso es que están, déjalos. Se amanecieron charlando, ¿cierto? Cuando
Yo una vez en misa y veo por una persona desde arriba con unas orejitas así. Y le digo a la señora mía, mi amor, oíste, ese niño como tan raro, hombre. ¿Cuál? Ese orejón de allá, ese. Cuando de pronto voltea así, dije, ay, Wilson. Ay. De perfil inconfundible. No, yo realmente a mí el corazón me dio un vuelco. Yo dije, no, pues que yo no quería tanto. Yo dije, no, pues, comencé yo a decir, no, yo voy a ver. Y comencé a hacer un resumen de toda mi ascendencia, ¿no? Tíos, abuelos, de todo, locos por todas partes. Dije, aquí me resultó. Y evidentemente entonces yo fui donde el padre Juan Clímaco. Los santuarianos conocen al padre Juan Clímaco. Pues evidentemente, yo muy preocupado le digo, padre, ¿usted ha visto un muchachito que se hace allá al frente de arrodilladito? Y dijo, sí, hombre, evidentemente. ¿Qué pasa? Le dije, es hijo mío. Ve a ver qué puedo hacer por él, porque es que... Ahí fue donde él muy cariñosamente se arrimó y después me dijo, evidentemente, don José Carlos, los locos somos nosotros. Él está muy bien, pero yo no lo veo bien todavía. Lo veo como rayado. No, esa fue realmente la versión. La señora mía, pues, muy prudente. Nosotros nunca le dijimos nada, ni la relación con Rodrigo, digamos. Yo a Rodrigo no lo conocía, pero yo no conocía a Rodrigo, pero conocía a mi hijo. Y sabíamos de nuestros hijos, ¿cierto? Y decíamos, ellos tienen unos principios éticos, unos principios morales, unos principios católicos, y ese muchacho que haga lo que quiera, ¿cierto? Ya luego conocí a Rodrigo y sigo pensando que era un excelente consejero, que es un excelente consejero y que está en las mejores manos de mis hijos. ¿Quién como Dios? Señores, recibo el apoyo de mis papás. Nos venimos a vivir a Medellín por el tema de la violencia. ¿Y qué hice? Pegármele a Rodri, para todas partes. Donde Rodri lo invitaran, él me llamaba, me recogía y después me dejaba en la casa otra vez a las 4 de la mañana. No, en realidad me dejaba a las 12, pero me charlaba hasta las 4. A mí, ahora venía hablando con mi papá de eso, le decía, papi, vos, pues, qué confianza, porque dejar un niño de 16 años, 15 años, en manos de un señor, porque Rodri tenías que 40 y pico de años, 45 años, pues, algo sospechoso, ¿no? Pero mi papá jamás un acto como de desconfianza, y yo tampoco jamás vi pues en Rodri más que un amigo, más que un padre, más que una persona que me guiaba, siempre muy enamorado de Dios. Ahora puedo dar testimonio delante de todo el mundo de que yo he visto en Rodri siempre esa coherencia. Jamás en estos 19 años de estar al lado de él he notado comportamientos extraños, comportamientos como confianzudos, ni conmigo, ni con otros muchachos, ni con mujeres, ni con nadie. Es decir, y he visto pues que se le han acercado modelos y todo, y ha sido pues... pero siempre lo he visto muy recto de intención. Entonces, siempre llegaba y, claro, donde llegábamos, a Rodrigo le decían padre, porque andabas con una maletica siempre, esa de cuadritos de tu mamá. Con 30 libros. Alba la conoce o no. Entonces, padre, padre. Y yo era como el monaguillo del padre. Como el monaguillo del padre. Entonces, y ahí fue toda mi formación. Todo el tiempo yo era preguntándole a Rodri, cada cosa la preguntaba. Y cada que me decía un libro, agarraba yo a leerme el libro. ¿Te acuerdas Tanqueray? Completico Tanqueray, bueno, casi... Un día le dije, hermano, léete... No, el primer libro que le dije que se leyera era el libro de Alonso Rodríguez, de las virtudes cristianas. Un libro así, ustedes los conocen, pero no el resumen, sino el grueso. Y a los 3 o 4 días me entrega el libro subrayado.
Tan, ya me lo leí. Yo, ¿qué? Y ve, y esto que, y hacía preguntas de las cosas que había en el libro de algunos asuntos. Entonces yo le respondía, en la evangelización que yo hice con Wilson era en mi carro, cuando él lo llevaba a la casa, me quedaba hablando con él de lo que él había leído y que preguntaba. Entonces le digo, bueno, yo entonces ya te leíste este. Le hice mucho énfasis en el tema de la soberbia. ¿Te acuerdas? Me vio tan humilde que Este tema te lo vas a leer, hermano. Y es el tema más... el primer tratado que me leí de ese libro me lo pusiste a leer, pero no solo a leer, sino a estructurar una charla. O sea, me empeliculé, yo no sabía que me estaba dando garrote era a mí. O sea, fue muy estratégico, Rodri, y me lo leí, pues, y el que se ha leído alguna vez el Tratado de la Humildad de Alonso Rodríguez, es que eso no queda muñeco con cabeza. O sea, cada página que uno lee, uno dice, este tipo, ¿cómo me conoce? Entonces, así empezó Wilson, con duro y a la cabeza. Empezó pues trabajando en la evangelización. Luego le dije, como lo vi tan entusiasmado en todos esos temas y tan capaz, Tanqueray fue uno de los segundos libros que le di. Un libro de ascética y mística. Tremendo libro. Pero el libro, Wilson, siendo un joven, se lo devoró. Todo el libro. Y yo, uy, hermano, aquí estamos hablando con un hombre de unas capacidades impresionantes. Entonces, no solamente la lectura, sino que el celo apostólico era muy fuerte y tiene que seguir siendo así. Es decir, para nosotros un alma, una necesidad de una persona, era una locura. Le hacíamos a una sola persona, a dos personas, a donde fuera, si había que amanecer hablándole de Dios, amanecíamos tranquilos. No importaba la cantidad ni nada. Y entonces yo tenía apostolados en las casas. Y llegaba a una casa, más o menos como los apostolados marianos, porque Rosa me decía, mira, yo tengo unas primas que quiero que vayas, hay como que unas problemitas, yo tengo que ir a la peluquería, aquí te dejo y yo vengo dentro de 2 horas, conviértelos a todos. Así me decía, es que conviértelos a todos. Y yo, ¿qué? Y me dejaba ya con todos los chicharrones habido y por haber y, oh, tranquilo. Ella fue la que me enseñó mucho ese celo apostólico. El hecho es que nosotros teníamos pues el rosario, todo lo que más o menos aprendíamos, leíamos mucho de todo tipo de cosas, pero hacíamos unos encuentros en la finca de Rosa. Y hacíamos un retiro improvisado de la consagración, hacíamos como, íbamos a hacer como intensivos de la consagración y ahí hacíamos pequeñas dinámicas. Allá fue donde fuimos desarrollando las dinámicas que hoy en día están en los retiros y veíamos el efecto de las personas que invitábamos a esos retiros hasta que se fue configurando el retiro. Bueno, fue una manera pues, pero no fue que a mí se me ocurrió, hagamos esto así y así, no, sino que una idea de allí, ve, eso está como bueno, y a vos, y él una idea de acá y acá, y se fue haciendo. De manera que el principio fue ardoroso, orante, intenso. En el Santísimo, el Santísimo para nosotros era el punto de encuentro. Íbamos al Santísimo y ya estábamos todos. Y horas. Intensamente. Las rodillas de nosotros eran negras de todos. Es decir, un solo callo. Todavía sigue el callo, gracias a Dios. Pero sí fue de mucha oración, de mucha intensidad, de mucho ardor, de mucho amor a María y de intenso apostolado. O sea, los apostolados desde allá hasta aquí no han parado. Gracias a Dios. Y el celo apostólico y todo esto. Y sobre todo, no hemos tenido la intención de ser grandes. Nunca en Lazos hemos querido ser grandes. Que haya muchos misioneros, que estemos en muchas partes. No.
Lazos lo hemos abierto siempre por las personas que nos dicen, vean, yo quiero que esté Lazos aquí en este lugar. Ah, bueno, pues, y vamos y le ayudamos. Pero nunca es llegar a un sitio que no haya nadie. No, siempre somos invitados. Y no nos importa que haya mucha gente. Con el poquito que haya, nosotros sabemos que Dios hace la obra. Con la rectitud de tocar las almas, de hacer el querer de Dios, de llegarles al corazón, sin importar inclusive las dificultades, si hay que hacer sanación, si hay que hacer liberación, si hay que hablarle de apologética, lo que haya que hacer como un médico general en la parte espiritual. Nuestra motivación ha sido, no son muchas almas, sino un alma. Un alma es por la cual Dios dio la vida, derramó su sangre, y por ejemplo, para mí, sigo siendo así. A mí me llaman, aunque sea teléfonos desconocidos, y yo los contesto, y me dice, va, necesito a la orden, aquí estoy. ¿Me comprenden? Nunca le digo nada, sino aquí estoy. Y lo que necesite, y si tengo que ir a un lugar, voy. El celo apostólico por un alma es lo que nos ha mantenido a nosotros, el amor a la iglesia, el estado de gracia, el Santo Rosario, la consagración y el amor por esa almita necesitada de Dios es lo que ha motivado a esta comunidad. Y yo creo que si eso lo mantenemos, lo mismo que el Santísimo, esta comunidad Dios la seguirá protegiendo, porque la motivación es el amor, no más. No hay interés de figurar, ni de ser importantes, ni de predicar, ni nada. Por ejemplo, a nosotros podíamos tener a Wilson dictando conferencias por todas partes y yendo a todos los grupos y yo no sé qué, pues no hay necesidad, es decir, de mostrarnos, sino de servir. Lo que veamos que sea coherente, lo que veamos que esté dando resultados, que dando frutos, eso es lo que nos mueve. Pero no nos interesa la vanagloria, ni que nos paguen, ni nada de eso. La pureza de intención ha persistido en la comunidad siempre, y por eso, y ese tema que habló Wilson tan lindo, de que nunca me ha visto pues como malas intenciones, ni subaitas, ni carajaditas, jamás. Ni vea que hágame un masaje, que vea que me quede, que hágame así en el pelo. Le hubiera dado un calvazo yo. Nunca en la vida ha habido una cosa de esas, y les pido a ustedes que ese principio que tenemos nosotros lo conserven, lo mantengan. Nosotros no tenemos excesivas familiaridades. Yo he notado una cosa muy linda, y es como yo ya tengo más de 62 años y parezco un abuelo. Mucha gente se sana con abrazarla, sobre todo con los que tienen heridas de papá. Quien sepa entienda que yo hago eso es más que todo buscando la sanación de la parte afectiva del padre en personas, pero jamás tengo otra intención. Yo veo a esa persona como un hijo o una hija, y que ve a un papá en el cual puede ayudar en la sanación de su corazón. Pero los abrazos siempre son prudentes, lo justo, lo necesario en ese momento, de acuerdo con lo que la persona está viviendo. De manera que, muchachos, esta es una experiencia bonita, pero tenemos la dicha de tener aquí personas que vivieron estos primeros inicios de Lazos, sencillos, amorosos, orantes. Eso fue Lazos, y eso quiero que siga siendo en todas partes. Ahí se funda en muchas ciudades del mundo Lazos, pero inicia igual como aquí, como empezó en Medellín, y va creciendo y se va formando los consagrados y va haciendo todo eso, pero el carisma fundacional, hay necesidad, ahora que estamos cumpliendo años, de tenerlo presente, porque nosotros hemos tenido que recurrir siempre a la historia, a recordar cómo era ese carisma y cómo fue ese carisma tan lindo y tan puro que nos ha sostenido y que nos seguirá sosteniendo, porque esos son gracias que vienen del cielo, que fue a través de mí inicialmente, pero ese carisma es de todos y ustedes tienen que conocerlo y conservarlo y cuidarlo. De manera que
esto de renovar los 19 años es muy importante ver que sea en torno al carisma que Dios nos dio. Wilson, si alguien te pregunta por ahí, ¿qué es el carisma de Lazos? ¿Vos qué puedes decir, hombre, ese carisma qué es? A ver, lo primero es que Lazos no es un invento de Rodri ni de nosotros. Uno tiene que tener en cuenta que una empresa se desarrolla con el ingenio de alguien, pero una comunidad o un movimiento no. Un movimiento no es que alguien lo proyecta o lo imagina o lo piensa, sino que alguien se lo encuentra. Un carisma no es algo que se crea, sino algo que lo encuentra uno. O sea, Dios da el carisma y uno es asaltado de alguna manera en ese carisma. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros no es desarrollar un carisma, sino entenderlo. No es vamos a hacer el carisma, sino vamos a dejar que Dios siga obrando para terminar de comprender en qué consiste esto que Dios nos ha dado. Entonces, de lo más difícil que hay, venga para acá, hijo, que nadie se ha dado cuenta que está llorando, mi amor. Miren, está caído de sueño. Muchachos, lo más importante cuando hay un movimiento es eso, o sea, a ver, Dios inspira un movimiento precisamente por eso, porque Él quiere dar un carisma a la iglesia. Y muchas veces uno tiene que descubrir como los hijos. Aprovecho que Pablo está llorando. Ustedes se han dado cuenta que uno como papá, al principio cuando los niños lloran, uno no tiene idea por qué está llorando. Al principio, o sea, los primeros 25 años uno... Es broma. Los primeros mesecitos uno no logra distinguir un llanto de otro. Ahora, Mariana, uno todavía no sabe si tiene hambre, si se le mojó el pañal, si tiene calor. Pero en la medida que va avanzando, uno va aprendiendo como a distinguir. A ver, uno escucha un golpe. Depende del llanto, fue el golpe. El llanto es un llanto, quedó seco. El golpe fue bárbaro. Ahora, por ejemplo, Pablo tiene un sueño monumental. Y así es un carisma. Un carisma uno lo va descubriendo progresivamente. Pero es el contacto con el carisma. Es ir entendiendo, a ver, qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que ha funcionado. Lo que ha funcionado es esto, lo que ha funcionado es aquello. Entonces, ese es el carisma. En Lazos, ¿cuál es el carisma fundamental? Hay un modo de evangelizar, o sea, hay un modo de enamorar de la Virgen María. Hay un modo de llevar a las personas a esta espiritualidad que es la consagración. Hay una manera. Hay mucha gente que hace consagración, pero no son lazos de amor mariano. Lazos de amor mariano lo hace de una manera particular y cada carisma lo hace de una manera particular. Pero ese celo apostólico que tiene Rodri, ese no dar tregua, no descansar, en cada momento contestar. Les cuento acá una experiencia rápida. Estábamos en Barranquilla como 20 misioneros que nos fuimos a hacer un apostolado. Estaba yo durmiendo en una habitación, Rodri en otra, que es un principio que también ha mantenido. Rodri siempre pide dormir solo para que nunca digan, vea, este durmió con este muchacho, quién sabe qué pasó ahí. Nada, siempre en su habitación. Yo estaba en otra. Santi y Gabriel me llamaron como a las 3 de la mañana. Se habían puesto a hacer oración por alguien y tenían una manifestación del bicho, del enemigo, pero tremenda. Entonces me llaman, hermano, ¿qué hacemos? Y yo dije, estos muchos locos, ¿cómo se ponen a hacer esta oración solos? Estaban apenas empezando. Le dije, no, esperen un segundito. Yo fui a tocarle la puerta a Rodri. Rodri, pues, hermano. Rodri levantó el pelo todo para adelante. Se cuadró su copete con su característico movimiento. Y entonces, en ese momento, yo le conté, Rodri, mira, no me acuerdo si fue Gabo o Santi, me llamaron, hermano, pasó esto, ¿qué les digo? Y me dijo Rodri, hermano, ya, hay que ayudarles. Entonces yo vi que Rodri se entró como a coger el blue jean, se entró como ahí al baño, y se lo empezó, pues se fue a cambiar. Y yo dije, este man sigue dormido, o sea, este tipo está todavía desvariando. O sea, Rodri, le dije, hermano,
que si lo llamamos. Me dijo, no, 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 hay que ir. Y yo le dije, pero hermano, son las 3 de la mañana, o sea, ¿por qué no le pegamos una llamadita y les ayudamos? Me dijo, hermano, cuando un alma llama, no se puede dejar esperando. Y le dije, por eso estoy aquí, te estás demorando. Rapidito, Rodri. Ese día aprendí 2 cosas muy importantes. Primero, a apagar el celular en las noches. No es broma, ese día aprendí una cosa. Ese día aprendí cuánto vale un alma para Rodri. Cuánto vale un alma para Rodri. Ese día lo comprendí. Y ese día entendí que el carisma del movimiento en realidad está en esa generosidad, en ese celo apostólico, en esa entrega, a ver, al alma que sea. Puede ser a la señora muequita, puede ser a la modelo, puede ser al tipo millonario, puede ser a la persona más pobre. Rodri no hace acepción de personas. Él no discrimina nada. A todo el que quiere le ayuda. A todo el que le pide ayuda, sin importar quién, le presta su ayuda. Creo que ya para terminar, en el grupo de oración inicial éramos, la más joven del grupo era Rosita, la tía Rosa. En esa época tenía 65 años, Rosa. No de jóvenes, todos los jóvenes empezaron ahí porque Rodri empezó a apretar. O sea, Rodri no tuvo miedo. Al principio los lazos iban pelados de aretes, de no le importaba nada, comiendo chicle. Y Rodri dijo, hágame el favor, el que viene acá es para que... O sea, ya llevaban proceso supuestamente, ya estaban caminando. Entonces Rodri dijo, no, esa gente no avanza. Entonces, apretó el movimiento, apretó el grupo de oración en ese entonces y se salió todos los jóvenes. Entonces Rodri dijo, no importa, que nos quedemos, que sea con Rosa y Alba, que son nuestras muchachas. A Rodri no le importó, pero sí rezaba a Rodri para poder encontrar cómo evangelizar más jóvenes. Y me acuerdo que me llamó una vez, hermano, listo, un grupo de jóvenes se me acercó en la consolata. Contá. En esa, nosotros dictamos la consagración en la casa de Rosa. Y no habíamos ido a misa, entonces estábamos cerquita, la misa que más cerquita era la consolata. Y estando allá, una persona que me conocía se acercó y me dijo, vea, aquí hay unos jóvenes que conocemos, ahí debajo de una lámpara, que la recuerdo perfectamente, y ahí estaba Santiago Correa, en un grupo de 2 o 3 jóvenes. Y Santiago tenía unas inquietudes porque había ido a una iglesia protestante. Entonces lo invité a la consagración de Rosa, por primera vez. Y esta consagración eran unas 30 personas, más que todo señoras y todo. Pero estos jóvenes se sintieron fuertemente motivados. Y ahí empezó a caminar Santiago. Caminaba y ellos hicieron su grupo de jóvenes y yo me unía con ellos en la alegría y David Laguay, pues en esa época era la época de la Vuelta a Canelas y ese hombre hacía mortales y me iba haciendo lucha libre y cosas y yo me unía con ellos y esto también y Wilson. Es decir, yo no les maté el espíritu de juventud, no que dejaran ser jóvenes, pero eso sí, radicales en los principios. Y me alegré mucho porque pues Wilson cogió una vena muy magisterial. Es decir, a él le encantó el estudio de todo lo que es el magisterio, de todo lo que es la doctrina correcta. Y eso fue una bendición para mí, porque Wilson se convirtió en la parte, como tenía Juan Pablo II a Ratzinger, que era los principios, la doctrina, la rectitud. Entonces Wilson se enamoró de esto y buenísimo. Entonces el criterio de Wilson lo pulió fuertemente lo que es la iglesia, todo lo que es el magisterio, y ha sido principio y ha sido parte del carisma de Lazos. Y hay una cosa muy tesa entre Wilson y yo, a pesar de que somos muy diferentes en muchas decisiones. Yo digo, bueno, yo haría esto. Wilson, ¿vos qué harías? Y eso es impresionante. Nos identificamos fuertemente. Tanto que hoy le decía yo por teléfono, hermano, tenemos que hablar más juntos vos y yo. Porque en un principio todo lo decíamos él y yo.
en una conversacioncita. Y ahí mismo nos poníamos de acuerdo facilísimo. Hoy en día hacemos muchas reuniones y muchas cosas, pero se vuelven ya unos temas fuertes, mucha gente, mucha cosa. Pero yo cuando me reúno con él y hablo, aunque sea por teléfono 3 palabras, nos ponemos de acuerdo inmediatamente en todos los asuntos. ¿Es así o no, Wilson? Mucha luz la vemos inmediatamente entre los dos. Y eso ha sido un regalo para mí. Luego también Santiago ha sido una persona importante que completa este carisma, porque él le agrega esa parte emotiva, emocional, ese prende un trapo mojado, hermano. Y eso hace falta. Y sobre todo el don de discernimiento que él tiene. Él es, nosotros le pusimos en un principio como unas funciones y le dijimos que como el consejero era quien cuidaba el movimiento. Eso lo dijimos nosotros ahí, ¿cierto? ¿Te acuerdas que? Y bueno, yo dirijo, entre todos planeamos, el segundo ejecuta y el consejero cuida el movimiento. Así lo dijimos. Y efectivamente Dios le ha dado un don de discernimiento de espíritus y de cosas, porque cuando nosotros no hemos visto, él ya vio. Una persona con unas capacidades de ver cosas impresionantes. Y entonces cuida mucho del movimiento, y cuando le preguntamos alguna cosa, tiene una sabiduría para ver y entender cosas muy fuertes en todo el movimiento. Es un apoyo gigante para todos nosotros. Entonces Dios va suscitando las personas. Yo le agradezco al Señor, porque en Lazos yo he tenido siempre ayudas impresionantes, porque yo tengo muchas falencias de todo tipo. O sea, yo no soy un hombre perfecto, soy al contrario imperfectísimo, pero he tenido gente muy buena a mi lado que me ayuda, siempre me hace una segunda excelente. Dios me ha acompañado, y lo reconozco públicamente, de gente extraordinaria en Lazos de Amor Mariano, y Lazos tiene gente muy buena. Todos ustedes brillan es por la calidad de personas, por la rectitud de intención, por la pureza de intención, por el ardor apostólico, por el deseo de orar. Aún en este mundo tan difíciles, hay gente aquí, yo por donde veo, no veo sino misioneros buenos y de calidad. Amén. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Quién quiere preguntar algo, muchachos? Hermano, adelante. ¿Cómo te llamas? Robin. ¿Qué opinas primero que todo, qué opinas de todos estos testimonios, Robin? Sonido. No, pues a mí me parece que es demasiado hermoso, y de que ustedes no sabían lo que iba a pasar, pero la Santísima Virgen María ya los había escogido a cada uno de ustedes, hasta a nosotros, para poder estar acá. Pero esencialmente pues lo que quería preguntar era que tú le hiciste una pregunta a Wilson que nunca contestó. Sonido. Que fue, ¿cómo fue la primera impresión cuando te vio? Ni siquiera nos contó cómo fue, cómo te conoció. Jesús. Quedó inconcluso. O sea, la pregunta es un chisme pues que querés saber. No, por molestarte, hermano. ¿Cómo conocí a Rodri? En Mediláser. ¿Dónde hacíamos el grupo de oración cuando yo llegué a Lazos? Lazos fue fundado el 16 de julio del 99 y yo llegué en abril del 2000, unos mesecitos después. Pero Lazos era un grupo de oración. Sin embargo, Rodri hacía muchas más actividades. O sea, en principio, Lazos era un grupo de oración del viernes. Pero después Lazos, cuando fue convirtiéndose en comunidad y luego en movimiento, empezó todas las actividades que hacía Rodri, grupo de oración, el cenáculo, hacíamos un estudio bíblico también, los retiros, empezó ya a llamarse todo Lazos. Entonces el grupo de oración se hacía en Mediláser, era un centro de estética. No teníamos dónde más hacerlo. Entonces nos íbamos a un centro de estética y de hecho en la pared había un desnudo, una pintura de hecho muy fea, pero era un desnudo ahí. Y para el grupo de oración tapábamos con una sábana ese desnudo y hacíamos ahí el grupo de oración. Era un fuego, era un deseo de ir
ahí en la 33, donde ahora, sobre la 33, donde ahora hay una clínica oftalmológica. Eso era Mediláser. Entonces yo me acuerdo que yo llegué y yo quería conocer a Rodri. Me acuerdo el primer día que lo vi, fue un grupo de oración. Me acuerdo que Rodri, me acuerdo de muchas cosas. Primero, el quinto misterio, Rodri dijo, pongámonos de rodillas. Y yo vi a Rodri, sí, pelo negro todavía. Me puse de rodillas y dijo él, me pongo de rodillas porque Dios nos ha dado mucho y nosotros tenemos que compensar un poco eso que Dios nos ha dado con un poco de mortificación. Entonces ese día escuché la mortificación, era un viernes de ayuno, hicimos el rosario, me acuerdo que las meditaciones fueron muy sencillas, el rosario fue pues muy lindo pero muy sencillo y al final yo me quedé esperándolo, él se me acercó, muy amable, ¿cómo te llamas? Wilson, y le dije, yo me acuerdo de que hablé y todo con él, porque yo cuando era muy niño yo iba a grupos de oración. Entonces yo tenía mucho miedo porque esos grupos de oración como que nos quemaron a nosotros en el pueblo, eran grupitos de oración y al final dejamos como de ir a todos, nos quemamos. Entonces yo me acuerdo que mi inquietud era esa, yo le decía a Rodri, don Rodrigo, creo que fue la única vez que te dije don Rodrigo en mi vida, don Rodrigo, es que a mí me da mucho temor porque este fuego que yo siento en mi corazón, pues yo tengo miedo como de que se apague, de que se extinga, o sea, que me vuelva a quemar. Y me dijo una frase sencilla otra vez, mire que uno no necesita, la sabiduría no está en la elocuencia de las palabras, sino en el espíritu de quien las dice. Es una persona ungida, la palabra más simple puede tocar lo más profundo de tu alma. Él me dijo, mira, guerra avisada no mata soldado. Tú ya sabes que ese es un riesgo potencial que tienes. Lo que tienes que hacer es cuidarte en eso. ¿Y cómo te vas a cuidar? Misa diaria, rosario diario, adoración al Santísimo. O sea, prácticamente Rodri me dijo, haz las prácticas. En esa época no se llamaban prácticas, en esa época era lo que la Virgen María decía en sus apariciones. Entonces yo en ese momento quedé, pues claro, listo, o sea, me lo dijo Rodri. Y yo de una procedí a hacerlo. Al grupo siguiente ya, porque yo viajaba al principio de Granada, porque yo empecé en abril, y nos vinimos apenas a vivir a Medellín en noviembre. Noviembre fue, papi, ¿cierto? En noviembre, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 7 meses que yo venía todos los viernes desde Medellín al grupo de oración. Desde Granada, perdón. Desde Granada al grupo de oración aquí a Medellín. Y en cada grupo de oración yo ya iba yendo y entonces Rodri me ponía a participar. Me acuerdo la primera vez. Me dijo, hermano, Rodri, hermano, le decía uno, segundo misterio doloroso. Y yo dije, es mi momento. Tenía aquí 15 años, estoy listo. Segundo misterio doloroso. Todo el primer misterio la pasé meditando el segundo. ¿Cómo lo voy a decir? Eso va a salpicar sangre con esta meditación. Eso va a ser tremendo. Listo. Ya lo tenía todo preparado. O sea, la meditación, mira. Entonces empiezo. Segundo misterio de dolor. Y aquí en Antioquia tenemos la tradición, o nuestros abuelos tenían la tradición de decir los 5.000 y más azotes que recibió nuestro Señor. ¿Han escuchado eso o no? Eso viene de las revelaciones de Santa Brígida. Pero yo en ese momento no conocía revelaciones ni nada de Santa Brígida. Entonces yo iba a decir los 5.000, pero me pareció como muy exagerado. Y dije los 500 y más azotes que recibió nuestro Señor. Hasta ahí todo bien, hasta que la señora que tenía al lado me pegó un codazo. Me dijo, los 5.000. Señores, me dio un lapsus mental en ese momento. O sea, yo quedé bloqueado y empecé a rezar así. La meditación fue más o menos así como... Sí, perdón, los 5.000. Yo hoy te suplico, Señor, que por la flagelación que nosotros te flagelamos, cuando tú nos flagelas de amor, en la flagelación del amor, que es distinta a la flagelación de la rabia, porque hay como 2 flagelaciones, Señor, o sea, o tal vez 3. A ver, la flagelación del flagelo de la flagelación que tú, Señor, nos diste, que nosotros te dimos, Señor. O sea, no me saliera nada. Y yo, flagélanos, Señor.
Padre nuestro, mujeres. Y me volvió a dar codazo la señora y me dijo, Padre nuestro, hombres. Hombres. Fue la primera vez en mi vida que yo hice algo como en público de fe. Yo cerré los ojos y dije dentro de mí, hoy, Señor, te doy gracias porque me has mostrado con claridad que mi vocación es ser monje contemplativo, callado, el resto de mi existencia. Se los aseguro, o sea, yo tenía la convicción interior de que jamás en mi vida voy a volver a hablar en público, jamás. Cuando por allá en la octava Ave María yo cerré los ojos, yo decía, ¿cómo debe estar todo el mundo? Uno siempre tiene la sensación de que cuando llega el grupo todo el mundo es súper santo, ¿cierto? Uno es una piltrafa ahí. Yo abrí los ojos, me acuerdo de Rodri, y lo vi directamente a él. Él estaba arrodillado sobre una silla, me miró, me hizo así. Contorcida el labio y todo. Y cerrada de ojo derecho. Y yo dije, ¡sí! ¡Sí! Fue tan profundo que solo él la entendió. Eso fue tan profundo que solo él la cogió. Años después le dije, hermano, ¿cómo que? Es una barbaridad, le dije. Y me dijo, hermano, te atreviste a hacerlo. Eso es lo primero, atreverse. Fue un desastre, pero te atreviste a hacerlo. Ese fue mi primer grupo de oración con Rodri, donde ya pude, como que me delegó una responsabilidad. Amén. Sí, uno de los secretos que Dios nos ha dado para que este grupo se desarrolle es hacer gente. Para mí la alegría más grande es que haya quien predique, que haya otro, no que brille yo, sino que cuando un misionero predica, cuando otra persona predica, yo soy feliz, no tengo que ser yo. Hacer gente es uno de los secretos de nosotros. Eso es fundamental, darle confianza a las personas, guiarlas y corregirlas también, pero con amor, pero no inicialmente mientras coge fuercecita. Pero señores, hay que confiar en la gente. Miren, en Lazos hay más o menos 1.500 personas en retiro semanalmente. Si yo desconfiara de las personas, yo tendrían que estar en esos 15 o 20 lugares donde hay retiros en todas partes. Yo desde un principio confié en que Dios, a través de esa persona, es capaz de tocar almas. Y a través de la bendición que da un misionerito sencillo, es los mismos efectos. Nunca ha sido angurrioso, personalistas, tengo que ser yo. No, señores, tú lo puedes dar. A través de ti Dios te toca y puedes convertir almas a través de ti, cualquier persona. Mire, Cristian, recién convertidito, sin querer, Dios se valió de él para darnos a Wilson al movimiento. O sea que, tú que estás ahí, atrévete a hablar de Dios, a ser misionero, a dejarte ser instrumento de Dios. En la misma Eucaristía que tú recibes, es la misma Eucaristía que recibe el Padre Pío de Petelcina. Es la misma Eucaristía que recibe cualquier persona en el mundo, el Papa. Es presencia de Dios, solamente que hay alguien que se deja amar más, que se deja llevar del amor de Dios, que se arriesga a amar. Y graben esta frase para terminar. Para amar hay que arriesgarse. Nunca alcanza a amar quien no se arriesga a amar. El amor siempre implica un riesgo y es el riesgo mejor en el mundo, es arriesgarse a amar dando a Cristo. Ese es el mejor riesgo que existe y siempre Dios lo premia. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar con esta canción. Revestidos con las armas del Señor,
para resistir la amenaza del enemigo. Lucharemos contra espíritus del mal, de la mano de María y Jesucristo. Ceñida las cinturas con verdad, con coraza de justicia protegidos, predicando y enseñando lograremos acabar el pecado de hoy en día tan destructivo, abrazando el escudo de la fe. Apagaremos los dardos del maligno y la espada del Espíritu, encendiendo la fogata, levantando corazones deprimidos, porque ya no hay vuelta atrás. Estamos consagrados a su servicio y con lazos de amor hacemos parte del ejército elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió en su misericordia. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, y después de María, ¿a dónde vamos? Con su amor ella nos alimentará, nos dará beber del Espíritu divino, y embriagados de este mismo cantaremos sin cesar la buena nueva que tanto nos ha dicho. Imitaremos de ella la humildad, la pureza que Dios le ha concedido, renovando nuestra entrega con su propio corazón. Gritaremos sin temor y convencidos de que ya no hay vuelta atrás. Estamos consagrados a su servicio y con lazos de amor hacemos parte del ejército elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió en su misericordia. Porque ya no hay vuelta atrás, estamos consagrados a su servicio y con lazos de amor hacemos parte del ejército elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió en su misericordia. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo, oh Divina María, para que a Jesús le ofrezcas junto con el alma mía. Amén.